El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Julieta. Hola. O Juliet. Sí, me gusta más. ¿Sí? Sí. Ah, ¿te gusta? Ok, bien. Ponemos eso el tiempo, el reloj. Y, ok. Tu nombre completo, ¿cómo es? Mi nombre es Julieta Díaz Osorio. Julieta Díaz Díaz Osorio. Osorio. Ujú. Osorio. ¿No he escuchado este nombre? ¿Osorio? antes? ¿No? Osorio, ¿Apellido? No. Ok. De México, Ujú. de Veracruz. Sí. Ok, ahora la historia de Veracruz. Bueno, Veracruz es un estado largo, entonces En la costa, ¿verdad o está no? en el Golfo de México. Sí, Entonces, pero pegado nosotros, a la costa. pues, sí, estamos pegados a la costa, Ok, pero es muy ok. chistoso porque bueno, México está dividido entre norte, centro y sur. Veracruz está norte, centro y sur. Y yo vivo en el centro. Interesante. Sí, es muy interesante. Interesante. Yo sé que el profesor Lara. Sí, ella es del norte. Ajá, ok. Es del norte. De Veracruz. Sí. Ok. Y también los tiburones rojos. Son de Veracruz. Que ya no existen. Son de Veracruz, ¿no? Sí, son de Veracruz, pero ya no existen. ¿Ya no existen? No, ya. ¿En cuál año desaparecieron? La verdad no me acuerdo, yo creo que hace como 5 años, 7, no ¿De sé. verdad? Ya tiene que ya. No sabía. Pobrecitos. ¿Qué pasó a ellos? Algo de política, algo del gobierno, Pero se la verdad. cerró completo. Sí, Ni ya, bajaron ya. de nivel, no, ni nada. ya de solo- plano ya el equipo ya no Uf. existe. ¿Tienen equipo allá o no? Ay, la verdad no soy mucho de fútbol, entonces no sé. Ah, ok. Bueno, estoy intentando entender, pero obviamente no sigo la Liga Mexicana muy bien. Aquí en esa ciudad, en Edinburgh, Ajá. antes tenían un partido de la Liga Mexicana cada temporada, aquí en Edinburgh. Sí. Pero ahora tampoco existe este equipo, los Toros. También se cerró. Entonces, no sé. Ahí estamos igual. Ok, muy bien. ¿Dónde debemos iniciar? Donde usted quiera. Muy bien. Ok, ¿estás en tu primer o segundo semestre? Mi segundo semestre. Ya primer el año. segundo semestre aquí. Muy bien. Ok, ¿y en cuál es tu énfasis? Mi énfasis es de misiones y también tiene una historia. Ok, pues es misiones, es Sí. el énfasis. Es mi énfasis ya. Muy bien. Y no, aunque es tu segundo semestre, técnicamente ya tienes más, ¿verdad? ¿O Algo no? así. ¿Cuántas clases tomaste antes de llegar? 3 materias. Ok. Entonces solo un poco. Sí, más, un poquito. Un poquito más. Muy bien. Y eres una de las primeras personas que con llegar aquí, es como, ya te conozco por el podcast. Es como, ¿qué? Sí. Entonces, fue diferente porque todavía es un poco nuevo el podcast, solo un año, bueno, ni un año completo. Pues ya, ok. ¿Cómo elegiste el énfasis? De misiones. ¿Es la énfasis o el énfasis? Énfasis. El énfasis de misiones. Énfasis, pero ¿es el o la? El. El énfasis. Ok. Énfasis. ¿Cómo elegiste tu énfasis? Bueno, porque desde que tengo memoria, se puede decir, yo decidí empezar a ser misionera de tiempo completo. Entonces, al venir acá, vine a prepararme para de ser misionera de tiempo completo. Pero de eso también tiene una historia, el por qué vine aquí. Sí, pero eso es por eso. Ok. Mira, yo sé casi nada de tu historia, pero escuché un poquito Ok. en Bibleville. Hace una semana o 2 semanas ¿Una semana? que compartiste a todo el mundo un Sí. poquito de tu historia. Entonces entiendo que no es la historia más fácil. No. Ok, pues quizás puedes explicar brevemente cómo fue tu familia en el inicio o tu historia como en tu infancia. Como iniciando tu vida. Ok. Bueno, mis papás son de ahí mismo, de Veracruz.
Bueno, soy hija única, entonces sí, soy hija única. Mis papás son católicos, o eran católicos en ese tiempo. Y lo que ahí hubo fue como que hay algo oscuro en esa área de mi infancia, fue que hubo violencia intrafamiliar. Mi papá le pegaba a mi mamá y por consecuencia mi mamá me pegaba a mí. Pero yo era muy consentida de mi papá, entonces si mi mamá me tocaba, mi papá le pegaba. Entonces cuando él se iba a trabajar, entonces a mí también me pegaba. Era ahorita ya de grandes hablando, me decía que cuando estaba yo chiquita era un odio hacia mí, mi mamá. Entonces por eso tenía ese mucho maltrato hacia mí en toda casi mi infancia y parte de mi adolescencia. Wow, ok, entonces eso duró varios años. Muchos años. Ok. Entonces es algo que te impactó mucho. Sí. Ok. ¿En qué punto saliste de esa situación? ¿O qué pasó para hacer un cambio después? ¿Sobre esto o sobre... ¿De qué te refieres a eso? De salir de... Bueno, no sé. ¿Qué pasó después? ¿Estás viviendo entre una familia con violencia, con quizás no como sin el amor que se debe formar una familia? Claro. Entonces, algo cambió en algún momento. No sé si fue tu familia o fue que Dios te sacaste de esa situación o qué. ¿Y cómo dices hasta un parte de tu adolescencia? Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue el siguiente parte de tu vida? Bueno, sobre eso, Dios permitió que mi papá se fuera a Estados Unidos a trabajar. Ok. ¿Qué edad tuviste? Tenía yo alrededor de casi ya un mes de cumplir 13 años, mi papá se va. 1 de octubre es cuando se va. Ok. Eso me acuerdo. Mi cumpleaños es 1 de noviembre, entonces un mes se fue antes de cumplir los 13 años. Entonces de ahí, bueno, fue peor la cosa. Mi mamá pues tomaba, se iba con sus amigas, también era golpes, humillaciones, también hice muchas cosas malas, hasta que un día en mi casa o en la calle donde yo vivía, había personas no muy buenas, eran drogadictos. Entonces era muy famoso ese lugar, porque si esas personas entraban a la casa, voy a decir la palabra, las violaban y las mataban y no salían, o sea, no salían vivos esas personas. Entonces llegaron esas personas a nuestra casa. Mi mamá siempre tiene el sueño ligero, yo no. Entonces mi mamá es la que escuchó todo ese ruido de que iban a entrar a la casa. Entonces lo que hizo mi mamá fue protegerme, guardarme como una tipo caja grande de ropa y marcando por teléfono, pero nadie contestaba de los familiares. Pero gracias a Dios por su misericordia, mi mamá tiene un carácter muy fuerte. Entonces ella empezó a gritarles y a empujar la puerta. Ella dice mi mamá que tenía armas ya, o sea, no, eran varios hombres y ella era la única mujer. Ajá. Pero por misericordia de Dios lo que hizo fue cerrar esa puerta y gritar que se fueran, pero pues en ese tiempo no era creyente, en groserías. Sí. Y entonces, gracias a Dios, salieron huyendo. Ok. Entonces, desde ahí tuvimos que salirnos de ese lugar porque nos amenazaban mucho. ¿Ese mismo grupo? Ese mismo grupo. Ok. Entonces ya tuvimos que rentar por 8 años. A pesar de que teníamos nuestra casa propia, tuvimos que rentar por seguridad. Entonces, por medio de eso... Entonces, no vendieron la casa, No, se quedó pero ahí. Rentaron en otra casa. En otro lado. Oh, wow, ok. En otra ciudad. De Río Blanco, así es mi pueblito, se llama Río Blanco. De Río Blanco a Orizaba nos fuimos a vivir. Ok. Está como a 20 minutos de ahí. Ok. Y por medio de esta situación, una amiga le habla a mi mamá sobre ir a la iglesia. Y es donde ahí, donde en la actualidad estamos congregándonos. Oh, wow. Esa es nuestra iglesia. Ok, mira, antes de pasar a ese punto,
Hay personas que han vivido algo similar a ti y hay personas obviamente que nunca han experimentado algo así. Sí. ¿Cómo puedes describir tu perspectiva del mundo en esos primeros Años. 13 años y luego también después de mudar? Pero ¿qué hiciste para sobrevivir? Pero también, ¿qué era tu perspectiva del mundo, del propósito de vida o de cómo era siempre? Unas personas quizás reaccionan con violencia, como siempre luchando. Otros es como esconderse dentro de sí mismo. O no sé cómo era tu perspectiva. Tuve muchos complejos en mi infancia y adolescencia. A mí me hacían bullying en la escuela. Las chicas me decían de cosas. Y siempre era depresión. Era las burlas de la casa y los problemas en la casa y todavía en la escuela. Ya era un punto en que yo decía, no quiero estar aquí. Si no existiera, todo estaría mejor. Ese siempre era mi pensamiento. Si no estuviera yo viva, mi mamá estuviera feliz, mis compañeros estuvieran felices. Y entonces después empecé a tener pensamientos suicidas. En decir, mejor me voy a ir de la casa, y si me brinco acá. ¿En tu adolescencia? En mi adolescencia fue entre los 12, 13 años. Esos años fueron mi pensar. Yo creo que empezaron desde los 11. Desde los 11 años, 12 y 13, fueron los más oscuros en eso de tratar de suicidarme. De hecho, una vez lo intenté, pero bueno, Dios hizo que no pasara. Y eso yo tenía del mundo, nadie me quiere, yo no sirvo, porque pues mi mamá en ese tiempo siempre sus humillaciones eran, no sirves, ¿para qué estás aquí? Mejor no te hubiera abortado. Entonces, todas esas cosas... Wow, eso es muy fuerte. Son muy fuertes. Imagínense, tenerlo mucho de niño y cuando ya estás en la adolescencia, seguir recordando, ¿no? Lo que te decían de niño. Entonces, ¿qué te salvó? ¿Cómo te ayudó no terminar tu vida? Era así, algo me paraba. Ok. Dios en su misericordia, a pesar de que mi mamá se iba a sus bailes a tomar, me dejaba siempre con mi tía o me dejaba con su amiga que era cristiana. Entonces ella me dejaba ahí o la invitaban a mi mamá, podemos llevar a su hija a las escuelitas bíblicas, y pues ella mucho mejor, dije, total, ya soy libre. Entonces me dejaban en las escuelitas bíblicas y ahí es donde escuché de la palabra del Señor. Eso iba a preguntar, en toda esa oscuridad, que si había alguien de un poco de luz o de esperanza en el mundo. Entonces, ¿una amiga de tu mamá, dices? Sí. Ok. ¿Que te llevó a las escuelitas bíblicas. Ah, ok. No a la iglesia como tal, sino a las escuelitas bíblicas. Y ¿Cómo también, funcionaban esas? Eran las escuelitas bíblicas de verano. También, de hecho, eran dos. Ah, ok. De hecho, eran dos. Por ejemplo, enfrente había un carnicero. Era muy famoso porque la verdad es muy buena la carne que él vende. Él es pastor. Y entonces también él invitaba a escuelitas bíblicas de vacaciones. Entonces tenía un lado, otro lado. Sí iba yo a dos lados. Entonces, ¿qué fue tu perspectiva de esas escuelas bíblicas? Son más o menos un punto de luz en medio de mucho oscuridad. ¿Qué fue tu perspectiva? Y en ese tiempo, ¿qué realmente entendiste de Jesús, de Dios? En ese tiempo solo sabía que había alguien que me amó y que murió por mí en la cruz. Que era alguien en que tenía que obedecer, tenía que amar. Pero lo que poco recuerdo, lo poco recuerdo no es, la verdad no recuerdo casi nada en lo que escuchaba en la escuelita bíblica. Pero me gustaban mucho los cantos que una hermana ponía. La mamá de mi amiga ponía una canción que se llama La niña de tus ojos. Yo creo que ese año tiene, añísimo esa canción. Y eso me ayudó mucho a varios miedos.
de que tenía yo. Por ejemplo, cuando estuve en la... Mi mamá no estaba y se cerró la puerta, tenía yo 8 años, 9 más o menos. Entonces yo tenía mucho miedo y entonces esa canción se me venía a mi mente, La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y entonces cuando de repente sentí algo que me cubría, algo como si me abrazara, sentía esa paz. Hasta que después de repente se va y es cuando llega mi mamá. Y entonces esa canción, el de Porque me amaste a mí, La niña de tus ojos, eso me hacía recordar que había alguien que me amaba y que estaba ahí. Wow. Sí. Entonces, ¿sí te impactó o te ayudó? Sí, mucho. Oh, wow. Porque unos pueden quizás pensar, bueno, una escuela bíblica de 5 días no va a hacer nada No. importante o no va a realmente como salvar a alguien, pero puede ser que Sí. Dios lo utiliza. Sí, de hecho cuando en mi iglesia, ¿ya terminó? No, tenemos 3 de estas. Ya, De por hecho, 15 minutos han pasado. Ok, de hecho cuando a mí lo que es el campamento y lo que son las escuelitas bíblicas, en la actualidad o antes de venir para acá, yo trabajaba mucho en esas áreas porque yo sé que por medio de esas escuelitas bíblicas y campamentos, niños conocen de Jesús, wow. como a mí también me sucedió. Y eso hizo que estuviera yo involucrado en esas 2 áreas, en campamentos y en escuelitas. Ok. ¿En cuál iglesia estás aquí en el seminario? ¿En cuál iglesia local estás involucrado? Se llama Iglesia Emanuel o Bautista, la Iglesia Bautista Emanuel. Ok. ¿Quién es el pastor o dónde está? Ay, bueno, ahorita no tenemos pastor. ¿Ah? No tenemos pastor. Ah, ok. Estamos orando para que Ajá. Dios provea uno, pero está un líder que se llama Israel. ¿Está en McAllen o No, Edinburgh? en Edinburgh. ¿En Edinburgh? Oh, wow. Ok. Ok, rezando. ¿En cuál momento de tu vida, en cuál parte realmente entendiste el Evangelio y como Jesucristo como Salvador? Ok, cuando nos fuimos a esa iglesia, después de que pasó esa con las personas drogadictas, estuvimos varios años en esa iglesia, pero aún no entendía el Evangelio. O sea, yo solamente después escuchaba. de mudar o rentar el Seguíamos apartamento. rentando, íbamos a esa iglesia. Ok. Aunque nos quedaba... Y no- fue la amiga de tu mamá que les invitó Sí. a la iglesia. Muy bien, Sí. ok. Entonces, pero como ya nos quedaba súper lejos, era casi 1 hora de viaje, Oh. pues casi no íbamos a Ok, la ok. iglesia. Íbamos un domingo sí, un domingo no, Ok, un ok. viernes sí. Porque era 1 hora. Sí, era pues, 1 hora. Ya, ok. Ok. Entonces, poco a poco después nos empezamos a involucrar porque mi mamá sí escuchaba del Evangelio, pues aún tenía otro estilo de vida, ¿no? Pero sí había escuchado del Evangelio. Y de hecho nos animamos a ir más a la iglesia porque mi papá conoció del Evangelio aquí en Estados Unidos. Oh, wow. Todo ese tiempo viviendo y trabajando aquí. Sí. Ok. De repente nos habla y nos dice, bueno, yo me voy a bautizar. Y nosotros, ¿cómo? Y pues, bueno, en México le llamamos hueso colorado. Hueso colorado es cuando es muy, muy católico. Ah. Nosotros le decimos de hueso colorado. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque es como que muy arraigado a sus creencias. Ajá. Muy arraigado hasta, Hasta el hueso. los huesos. Exacto. Hasta los huesos. Ah, interesante. Eso ya, hueso Entonces colorado. les llamó decir que... Mi papá me dijo, voy a me bautizar. Ok. Entonces, emocionadas, mi mamá dijo, vamos a hacer lo mismo. ¿Él visitó a ustedes de vez en cuando? No, No. es ilegal. Oh, ok, ok. Entonces, pues todo el tiempo era llamadas, mensajes y todo. No se perdía la comunicación. Ah, ok, ok. Nos mandaba para el alimento y todo. Ok. Entonces, desde ahí, mi mamá escuchó más del Evangelio. Entonces, a la edad de los 15 años, ya participaba en algunos eventos de la iglesia, siendo no ¿En cristiana. la misma iglesia En o la una más? misma iglesia. Todavía 1 hora. Uf. Después ya nos movimos muchas veces de ok. lugares. Ok. Y después ya estaba 15 minutos, ya estaba media hora, o sea, Ok. porque éramos inconsistentes en estar viviendo en un lugar. Entonces, íbamos a ir a yo fui a una brigada, no es una brigada, una campaña evangelística en mi iglesia. Ahí hacen muchas campañas evangelísticas. Entonces, cuando... ¿Cómo se llama la iglesia? Dices que todavía es su iglesia. Sí, Ok, todavía es mi ¿cómo se iglesia. llama? Se llama Asamblea Cristiana
de no sé si Río Grande, de Río Blanco. ¿Río Blanco? Sí, Río Blanco. Ah, ok. Asamblea Ok, Cristiana. muy bien. Y entonces, yendo a esos tipos de campañas de evangelismo, según yo hablaba del evangelio sin no ser creyente, pero cuando se exponía el evangelio al público, decían, bueno, vamos a repetir las palabras para que hagan esa oración. Y yo las repetía. Me decía, ¿por qué las repito si según yo ya soy cristiana, no? Entonces eran varias ocasiones, hasta que un día, cuando nos íbamos a ir a Coahuila, que es el norte de México, un domingo, muy bien que me acuerdo, el anciano de la iglesia, que ya está con el Señor, él mencionó y dijo, no todos son creyentes como tal. Pueden irse y evangelizar, pero no son hijos de Dios. Entonces es donde ahí dije, creo que yo no soy una hija de Dios. Entonces ahí yo capté y él habló del evangelio, a pesar de que había varios ya creyentes, con muchos años de ser creyentes, pero habló del evangelio y dije, Señor, creo que yo no soy cristiana. Yo soy hija tuya. Entonces, cuando él hizo la oración, yo oré al Señor y dije, Señor, yo quiero ser realmente tu hija. Entonces, es cuando yo me fui de esa reunión para el otro día irme a esa gira de evangelismo, ahí es donde sentí una paz y me quité todas las cargas que tenía en mi corazón. Sentí esa paz. Wow. Y entonces, ese momento te marcó como Sí. una diferencia en tu vida. Sí. ¿Y viste alguna transformación o algún momento que marcó a tu mamá así? ¿Fue antes o después? ¿O realmente fue más como un proceso para ella? Fue un proceso muy Ok. fuerte, muy duro. Después de que yo me convierto, yo me voy yo me involucro así, o sea, fue un amor, ¿no? Mi primer amor. Todo lo que hacía, iba yo tenemos misiones en la iglesia. ¿Con 15 años de edad? Sí, ¿Sí? con 15 años, ya casi 16. Ok. A los 15 años, en agosto, me acepto a Jesús en mi corazón y en noviembre me bautizo. Entonces, se puede decir que a los 16 años empiezo a involucrarme en todos los aspectos, subir a las montañas, ir a evangelizar, campamentos, escuelitas bíblicas, de todo. Pero mi mamá era la que me detenía, me decía, no vas a ir, o me ponía muchos pretextos para ir a ese lugar. Si vas a subir a la montaña, tienes que hacer esto y esto, si no, no vas. Yo tenía que hacerlo y hacerlo y hacerlo, y era un reto, ¿no? Pararme a las 5 de la mañana, mi mamá me levantaba a las 3 de la mañana, no, tienes que lavar esto, y así yo lo hacía para poder irme a campamentos, poder irme a cualquier actividad de mi iglesia. Entonces, al tener todo eso, pues eran muy fuertes porque pues mi mamá, yo llegaba feliz, bendecida del campamento o de la gira, y mi mamá siempre era de que me bajaba todo, ¿no? Me decía, ¿para qué vas? Y mira, eres igual. Y entonces era mucho que yo me bajaba siempre. Entonces, desde ahí empecé a orar por mi mamá. Día tras día, llorando, por 3 años. 3 años que Dios tocó el corazón después de mi mamá. Y aceptó a Jesús en su corazón. Entonces, Wow. y sigue transformándole, la sigue transformando. Sí, pero también viste ese Cambio, cambio, un Sí. momento en que algo cambió en su vida. Sí, de hecho cambió. Había unas cosas que no ha cambiado. Dije, Señor, tú eres la única que puedes cambiar, lo puedes cambiar. Siempre eran trabas, aún así seguía con trabas. O después cambió mucho a que quería involucrarse igual, a la iglesia, todo. Ahora, pasaste muchos años sufriendo por tu mamá, ¿no? Sí. Entonces, Dios te ayudó en perdonar, y fue como a la misma vez que aceptar el Evangelio, aceptar a Jesucristo como Salvador, ¿o fue también un proceso aparte? También fue un proceso. Ajá. Porque seguían todavía. Ya no eran golpes, como antes era de niña, sino ahora eran insultos. Yo sé que ella batalló mucho eso en esa área, cuando ya era hija de Dios. Entonces seguía batallando. Entonces yo oraba y, Señor, ya no quiero quitarme este rencor que tengo. Entonces sí fue un proceso largo y sigue todavía en seguir amándola completamente a mi mamá.
como Cristo la ama. Sí. Y en la actualidad, bueno, también Dios tiene un propósito, el por qué estoy aquí, ¿no? Porque también va a seguir transformando todo esto, lo que pasó en mi vida, en mi infancia, y seguir cicatrizando varias áreas también. Sí, muy bien. Ok, vamos a querer llegar a cómo llegaste aquí, ¿no? Escuchar esa parte. Quizás pensando, antes de hablar de esa parte, pensando en hoy día, para ti, cómo eres hoy día, Dios siempre utiliza lo que hemos sufrido, nuestras vidas, nuestra experiencia, para su gloria al final, ¿no? Y para nuestro bien. Pero quizás puedes compartirnos algo de que quizás el reto, desde tu perspectiva en ese momento, ¿qué ha sido lo más difícil ahora por tener que pasar tu infancia así? Que algo en que quizás todavía batallas o de que simplemente es algo difícil. Pero también quizás, no sé si has notado algo en que eso es una manera en que Dios está utilizándome porque sí sufrí así. Sí. Sufrí así. Entonces, no sé si tienes eso para compartir. Sí. De hecho, esa situación me hizo que estuviera yo más fuerte y más dependiente de Cristo. Que la conociera más y lo tuviera como padre. Como tu único. Como mi único padre, mi único sustentor. De hecho, mi versículo favorito es el de: si tu padre y tu madre te dejare, yo estaré contigo. Bueno, mis propias palabras, pero así dice Salmos. Y siempre ese versículo era mi clave. Si ellos me abandonan, tú estás conmigo. Y me acuerdo de esa canción, La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Wow. Y eso me hizo recordar que tengo que depender solamente de Él. Y me hizo, cuando ahorita estando aquí, ahora sí, en público, de hecho, en esta reunión de Bible, fue mi primera vez que dije esta parte de mi testimonio. No lo había dicho, porque yo tenía pena, vergüenza, me costaba, de hecho lloraba cuando yo decía esa parte de mi testimonio. Y Dios creo que te está utilizándolo, no sé para qué, no sé para con quién, pero Dios está utilizando que yo hable sobre esa parte de mi vida. Y eso es un paso muy grande. Sí, Un paso muy grande. Dios es el Dios de milagros, no solo en transformarnos, pero tener, creo que se puede decir que somos los únicos en el mundo de que realmente podemos hablar de todo. Podemos abrirnos con confianza porque nuestra base es más grande que ese mundo. Sí. Entonces, los que no son hijos de nuestro Señor, que no son cristianos, quizá pueden intentar, pero no tienen el mismo base que nosotros para poder compartir todo, Sí, ¿no? de hecho. Entonces, eso fue una, quizás, no sé, ventaja o algo que Dios utilizó. Como que, bueno, yo sé que no tengo otro a quien puedo confiar. Sí. Solo Dios Sí. con todo. En comparación a alguien quizás que crecía con toda confianza de un hogar. Puede costarle más entender. Dios es mi total, ¿no? Okay. Sí. Entonces, ¿y qué tal algo en que ha sido difícil, no sé, difícil de entender o difícil todavía de aguantar o no sé, como algo que todavía batallas en entender? Dios, ¿por qué tuve que pasar por eso, no? Yo creo que aún me falta la seguridad. Soy muy insegura porque aún todavía tengo algunas cosas. Como decía un psicólogo o un maestro, que todo lo que tú ya tienes en tu mente o lo que estás pensando, viviendo, actuando es por lo que pasó en la infancia, por lo que los papás te inculcaron, ¿no? Entonces, aún todavía
tengo algunas cosas que vienen en mi mente, eso de mi infancia, ¿no? O de personas, no nada más fue de mi mamá, de mis compañeros, sino fueron otras personas de X lado, ¿no? Entonces, esas inseguridades, esas son las zonas que he batallado mucho. Mi inseguridad, mis miedos, soy muy miedosa en algunas cosas. Como por ejemplo... Actuar en algo, por ejemplo, ahorita venir acá. nerviosa, sí. Mis inseguridades, bueno, gracias a Dios ha progresado mucho en la inseguridad, porque antes era de que no puedo y me bloqueaba. No puedo, no voy a hacerlo, no voy a poder, no es mío. Por ejemplo, el venir aquí al seminario. Yo sentía que no era para mí venir acá. Por ejemplo, ir a Laos también. Yo decía, no me lo merezco, ¿no? Pero Dios me decía, no. Ok. Te lo doy. Ok, tenemos que hablar de esa parte. Estamos llegando a la última sección. Sí. Ok, porque mencionaste Laos. Es un tráiler. Mencionaste Laos, mencionaste, bueno, cómo llegar aquí después de ir al campo misionero. Sí. Ok, vamos a volver a eso. Andy dice que tenemos una pausa. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, entonces sí, gracias a Koinonia por nuestras bebidas, el chai y el latte. Gracias, amigos. Al rato trabajo con ustedes. Porque también trabajas allá. Pues, ¿cuál es tu posición? ¿O todos son iguales allá? Todos son iguales. ¿Hacen las bebidas? Algunos, tenemos Sabana, o nuestra jefa, tiene una lista de qué hacer en todo el día. Entonces, si no hay muchos clientes, entonces podemos limpiar acá, hacer acá. Pero si no, entonces hacemos de todo. Uno hace bebida, uno hace panini, uno hace café. Ok, ¿cuál es tu bebida favorita de Koinonia? Uy. ¿Tienes algo fuera del menú que haces para ti mismo? Sí. Ok, explícanos esta. Ay, ¿Cuál sí. es que del menú secreto? Bueno, que Del menú no está existe? secreto porque ya no va. Bueno, yo tomo el latte, que es café y leche, con chai de decaf. Oh, interesante. Y se ha hecho uno, pero es ice café, o ice latte, perdón. El ice latte es con caramelo y el normal del café como si fuera un cappuccino, pero frío. Entonces, es muy bueno con ese caramelo, pero no el caramelo liquidito ese, sino el espesito. Mi favorito, que el otro día pedí y Savannah tenía que hacerlo porque... El macchiato. No, el milkshake. ¿Cómo le ajá. dicen milkshake? Milkshake. Pues con espresso, con el café fuerte mezclado. Sí. Como helado y es una como bebida frío, pero helado mezclado con espresso. Uy, qué rico. Sí, eso sí. Ok, pues hay que seguir. Tenemos 2 segundos más aquí. Ya, se acabó. Okay. Entonces, ahora, ¿cómo llegaste a Laos? Porque estamos hablando del otro lado del mundo, Sí. en medio de Asia, el este de Asia, oriente, oriente de Asia más o menos, ahí, por allá. Sí, ok, ¿cómo y por qué llegaste allá? Ok. No quería yo ir. Ok. Primero, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Un año estabas allá? Solo estuve 10 meses. 10 meses. Iba para 3 meses, pero se alargó a 10. Ok. ¿Fue con una agencia misionera? Sí, ¿Con cuál? con OM. 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 Ah, ok. Operation Missions. Yes. Ok. Ministry. Ok. O algo así. Operación, movilización. OM sí he escuchado. Ok. ¿Y quién te conectó con OM? Ok. Bueno, antes que eso, estaba yo estudiando la carrera de odontología, porque soy dentista. Ok. Carrera de, ¿cómo lo dices? Odontología. Ah, ok. Dentista. Ajá, sí, sí. En México. En México, sí. ¿Dónde en México? Precisamente, bueno, porque después
Dios obró de todo y nos regresamos a esa misma casa. Ok, Y en esa- Veracruz. En Veracruz. Con la misma en iglesia. Río Blanco, con la misma iglesia. Ajá. La casa donde tuvimos que salirnos, nos regresamos porque Dios es Dios de todo. Ujú. Dios es Dios de justicia, porque de ahí todas esas personas que salieron o entraron a esa casa prácticamente murieron. Los mataron por borracheo y todo eso y prácticamente ya no estaban. ¿Y quién les dijo eso? ¿Los vecinos, Porque cuando amigos? estábamos rentando, Ajá. de mi casa para la universidad son que 5 minutos en carro y caminando son 20 minutos. Ajá. Entonces estaba cerca, Ah. pasaba yo siempre en mi casa porque iba yo a la universidad. Sí. Entonces, como veíamos que era mucho gasto de pasajes y todo, nos regresamos. Ah, Y ok. como ya vimos que había medio seguridad, Ah, ya pudimos entrar a ok, nuestra casa. ok. ¿Después de cuántos años? Su mecha, yo creo Muchos que después años. de muchos años. Ok, no sé, la muchos verdad. años. Bueno, Ok, y porque estaba yo en la secundaria y de secundaria a preparatoria estuve rentando. Después tuve un año en la obra misionera y después entré a la universidad En la obra misionera. de mi iglesia, Ah, sirviendo con tu iglesia. en las misiones de mi iglesia, ¿Dónde? en la Sierra de Songolica. Es su montaña. Ok. ¿Y a quién estaba predicando? Hablamos, bueno, enseñando? predicamos a las personas que son indígenas. Ajá. Su idioma es náhuatl, Ah, en la Sierra de Songolica. Entonces nosotros íbamos ¿cómo a se evangelizar. llama el pueblo? O la- Es diferentes pueblos. Por ejemplo, Sí. íbamos a Songolica, Sacamilola, Mixtla, Tehuipango y así sucesivamente. ¿Hablas algo de Nahuatl? Tepitzi. ¿Tepice? ¿Un Es poco? poquito, sí. Interesante. Ok. Sí. Entonces, después de que estuve ese año y medio, la verdad yo no quería ya estudiar. Porque me dijeron, yo quería estar ya de jalón, bueno, nosotros decimos de jalón, o ya de tiempo completo de misiones. En el ministerio. En el ministerio, está en la Sierra de Songolica, servirle. Pero un hermano, que ahorita es anciano de mi iglesia, antes era de misionero en Argentina, me dijo, no, vete a estudiar. Ok. Vete a tomar una carrera, porque eso te va a abrir más las puertas. Ok. Entonces lo obedí. Obedecí. Ok, muy bien. Bueno, y además, Dios era muy chistoso porque toda la iglesia me decía, ¿y ya te vas a estudiar? Y yo, no, quiero irme a la montaña. ¿Ya te vas a estudiar? Todos me decían. Entonces ya fue una presión. Está bien, ya me voy a estudiar. Ok. Entonces ya estudié la carrera. Entonces, antes de irme a un año de servicio social, es cuando viene un hermano, él es de Argentina, su esposa es de Tailandia. Entonces, son muy queridos en esa iglesia porque estuvo de misionero en nuestra iglesia. Ok. Y de ahí se fue para allá. Allá conoció a su esposa y se casaron. Entonces, el anciano de mi iglesia, Jaime, me dijo, ve con él, habla con él, mira, qué tal que hay un proyecto de dental. Los demás ya se casaron porque ya mis amigos se habían casado que también eran dentistas. Yo decía, bueno, yo soy soltera, bueno, voy a ir. Ve, anímate. Entonces ya yo fui a verlo. Hablamos que era Laos, y cómo trabajaban ellos. Mira, se podía hacer Ellos esto. trabajaron en Laos. En Laos, OM, sí. Oh, Se ok, llama, ok. Entonces ellos salieron de tu iglesia. Sí, de hecho era la iglesia Ser- de Argentina. Entonces estuvo de misioneros allá, En tu iglesia. en mi iglesia. Después se fue él soltero. Se fue Sí. él a Tailandia, se casó con una tailandesa. Ajá. Pero ya su iglesia ya como, creo que ya no, se habían separado o algo así, no sé la verdad. Entonces mi iglesia estuvo apoyando y sigue Sí. apoyando a él. Entonces pues sí, prácticamente ok. ya es nuestro misionero. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? Ok. ¿Qué edad tenías en ese momento? Estás hablando con un misionero de Argentina, de tu iglesia, a Tailandia, y ahora estás hablando con él. ¿Qué edad tienes? Ay, a ver, no me acuerdo de mi edad, pero fue en el 2018, 19. Ok. Sí, fue en el Ok. 19. Él llega en verano y hablamos. Entonces él se va. Pero hablando sobre eso, yo dije, bueno, necesito terminar mi carrera. Todavía no me interesa. Y en ese tiempo yo veía mucho las agencias misioneras que eran, uy, no, necesita mucho dinero, mucho esto. No, esto no es para mí. Entonces dije, voy a terminar mi carrera y a ver, bueno, voy a trabajar y juntar para irme a Laos.
Entonces mi amiga, de hecho en ese tiempo no era mi amiga, teníamos unos pequeños choques. Ahí. Te quiero mucho, Sara. Si ves esto. Ella me decía, no sé, pero yo siento que te vas a ir conmigo. Y yo, ay, no es cierto, yo voy a poder estudiar. Yo voy a poner a estudiar y voy a terminar todo esto. Y, bueno, ya voy a juntar dinero para después irme a Laos, si es que Dios me manda a Laos. Entonces, para mí era como un punto y aparte Laos. Dije, no, eso no va para mí, por el momento. Pero mi amiga me decía, voy a orar por ti. También su mamá me decía, voy a orar por ti. Entonces, unas cosillas ahí en la universidad, que el punto es que perdí un año de estudio. Entonces era un año sabático. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Ya que no tengo nada que estudiar, por el momento voy a trabajar. ¿Qué quiere decir que perdiste un año? Es que reprobé una materia. Ah, ya, ok. Pero me gusta decirla, qué vergüenza. Perdón. No es como... Ay, es que, bueno, un semestre, no fue un año, fue un semestre. Ok. Es que, bueno, ahí... Una materia tuviste que repetir. Ay, sí. Pero esperar a hacer el otro... No, ese darle mismo clase. tiempo. Ah, ok. Nada más era un semestre que iba a perder, no un año, un semestre. Ok. Es que ese tiempo era mi tesis y tenía muchos pacientes y entonces en una materia fallé de pacientes. Porque los dentistas nosotros dependemos del paciente, no del conocimiento. Entonces, pues perdí esa materia. Ok. Qué tristeza. Entonces de ahí dije, bueno, ese semestre que no voy a tener nada, porque era una materia que pues esa materia no se hacía nada. Entonces dije, le pedí permiso a la maestra que no fuera yo a las clases, porque en sí no eran clases como tal, sino que yo trabajara. Me dijo, sí, claro. Pero entonces mi mamá dice que me vio muy enfocada más al dinero, a las cosas materiales y no a mi enfoque que estaba desde el principio. Porque yo dije, yo voy a entrar a la carrera de dental para servirte con mi carrera. Ese era mi objetivo. Y Dios proveyó todo. O sea, la carrera de odontología de aquí a China es muy cara. Y Dios lo proveyó. Y mi mente ya estaba alocándose de que mejor hago una especialidad y si me voy acá tal. Entonces ya mi mente ya estaba volando por otro lado y ya me estaba desenfocando para irme a las misiones. A lo que eso era al principio, ¿no? Sí. Y entonces cuando dije, bueno, voy a trabajar en ese semestre, dije, voy a porque ya era un punto en que a esa edad, creo que tenía 27, 26 creo. Ok. Pero entonces, ¿qué te cambió la dirección? ¿Qué te cambió Dios, la siempre visión? me cambia las cosas. Siempre me cambia, entró? siempre. Porque antes yo quería ser doctora y Dios me cambió a dentista. Y estaba un tiempo orando por África. No, pues me voy a ir a África o a la India a hacer misiones. Pero después se me olvidó. Entonces, cuando yo pensé todo eso, mamá, voy a trabajar esto y otro, voy a tener este dinero. Entonces yo pensaba a mí. Entonces mi mamá me frenó y me dijo, Julieta, ¿qué te está pasando? Ahora sí, ¿qué pasó? Diría en México, a ver, ¿qué pasó? Te estás enfocando, tú estás diciendo que te vas a ir a las misiones y te estás yendo a pensamientos mundanos. Interesante. Entonces mi mamá me frenó y me dijo, ¿sabes qué? Así, mi mamá es mucho de contar el dinero. Mi mamá es de, no, es mucho dinero, no, esto y otro. Pero esta vez me dijo, ve a Laos. Y dije, ay, mamá, ¿estás loca? Es mucho dinero. Y ya mi amiga ya estaba alistándose para irse. Ya tenía 6 meses de estar buscando patrocinadores, trabajando para ahorrar dinero y todo para irse. Y tu mamá está diciendo a la misma vez con ella, como ya ir, o estaba diciéndote prepárate para... No, vete. Como ya. Ay, sí. Wow. Porque mi amiga en agosto empezó a hacer todo eso y mamá me lo dice en noviembre, octubre, algo así. Noviembre. Noviembre fue, después de que me hice mi título de... ¿Y cuándo saliste a Laos? A Laos en febrero. Ok. 2019. Unos meses luego. Sí. Ya. Tuve que juntar dinero, tuve que vender mi bicicleta, tuve que vender esto, hacer rifas, de todo, tanto que estaba yo haciendo unas compras para que una amiga me hiciera pasteles y todo para vender, Bien. que me lastimé el pie. Oh, ok. Entonces ya teníamos todo para los vuelos, todo, ya casi listo.
Y entonces me bajo del camión y se dobla mi pie y estaba a punto de ser fracturado. Entonces yo chillaba, dije, Señor, bueno, ya me estás diciendo que ya me vaya, hasta me proveíste, me abriste puertas y todo, y pasa esto, lo de mi pierna, dices, ¿qué pasó, no? Entonces estuve antes de irme a Laos, estuve 2 semanas sin hacer nada, estar en cama con una bota. Gracias a Dios, dice, de hecho lloraba, no lloraba por mi dolor, porque sí era un fuerte dolor, sino lloraba porque ya no iba a ir a Laos. Entonces el doctor me dijo, pues gracias a Dios no tienes una fractura. Iba a ser fractura, pero no. Pero y le dijimos, no, pues el vuelo es largo, ¿se podrá o no se podrá? Me dijo, sí se puede. Nada más que estés 2 semanas sin hacer nada. Ok. Y así estuve. Interesante. Wow. Sí. Ok. ¿Tu iglesia fue parte de apoyarte en ese proyecto de ir a Laos? Sí, no. Otra vez, ¿conectaste con OM a través del misionero? De mi iglesia, misionero que estaba en mi iglesia. Ajá, ok. Pero en sí, la iglesia no estaba como mandándote. Bueno, el pastor o el anciano de mi iglesia me estaba animando. Ok. Solo animar. Ok. Entonces era como sí o no. Pero luego depende de ti cómo buscar los fondos. Sí. Okay. Ya, sí, eso sí, batallé mucho porque yo no soy muy buena en pedir. La verdad no me gusta pedir. Entonces me daba mucha pena y, ay, ¿cómo les explico cómo es? Sí. Entonces, poquito a poquito Ok. pude. Fuiste a Laos, ¿sí? Sí, Okay. con una bota. Y ibas a llegar por solo 3 meses. Solo por 3. Y, ok, nos falta tiempo. Ok, ¿qué te enseñó Dios en Laos? ¿Y por qué cambiaste, qué te cambió a 10 meses en vez de 3? Ok. Una, por la pandemia. Ok. Yo entré en febrero y se cerraron todas las puertas. Ah, ok. Entonces, físicamente no podía. salir. Ok. De hecho, ¿Eso es fácil? Sí, eso es fácil. Ok, muy bien. De hecho, sí iban a ser 3 meses, pero vimos que ya era mucho el problema en todos los aeropuertos y fronteras. Entonces me dijeron, no, te tienes que quedar más tiempo. Ok. Y nosotros quedamos y dije, bueno, entonces seguimos ¿Cómo orando. te sentiste con eso? ¿Feliz? Súper feliz. Ok. Yo estaba Interesante. súper feliz, porque 3 meses no es nada. Ok. 3 meses no es nada. ¿Qué te enseñó y mostró Dios en esos 10 meses? Bueno, me mostró áreas que tenía que cambiar, que en México no los veía. Otra, según yo pensaba que sabía mucho de misiones, porque lo tenía acertado de que como mi iglesia era misionera, yo sé más. Dirían, sopas. No, no sabía nada de misiones. Ahí es donde dije, no, me falta mucho por entrenar. Áreas también de mi vida, mis miedos, como les decía, vi las inseguridades que tenía, mis miedos que tenía sobre el pasado, los reflejé ahí. Entonces dije, no, creo que faltan muchas cosas fue como una probadita. Dios me dio esa probadita, entrar a las misiones, para revelarme muchas cosas, en decir, ya viste, no estás lista. ¿Tu corazón quiere estar en el futuro en misiones como interculturales, para decir, como de una cultura a otra cultura? Porque hay como lo que es evangelismo, pero es otra cosa tener que llevar el evangelio a otra cultura y comunicarlo, ¿no? Sí. ¿Has tomado el curso Comunicación Transcultural? Oh, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pensando en esa clase, y que sabes a través de los estudios, ¿qué hubiera sido bien saber en Laos? Uy, todo. Ahora pensando en eso, en ese tiempo, con la perspectiva de esos estudios, clases que ayuda a ver el evangelio. Dicen el evangelio en 3D, ese libro, en 3D, ¿no? sí. Que ahora pensando en tu tiempo, es como, ay, sí, hubiera entendido Sí, eso. demasiado. ¿Hay algo que te resalta de eso?
Sí, de hecho, precisamente cuando agarré esa materia, luego me identifiqué. Una, porque había unas cosas que sí hice bien y hay unas cosas que hice mal, ¿no? Unas cosas que hice bien fue el de la comida, el de estar junto con los locales, tener interacción, porque Como abrazar la cultura. Abrazar la cultura, exacto. Muy bien. Ser suya y tampoco era mucho, no tuve choques, no muchos, como si una persona fuera normal, porque eso sí doy gracias a Dios por estar en la obra misionera de mi iglesia, que me ayudó a prepararnos para decir, si tú vas a un lado tienes que comer, tienes que compaginar con las personas. Sí. Entonces eso me ayudó. Pero en clase hubiera sido mejor el prepararme más tiempo, más años con el idioma, saber más de su cultura, que es honor y vergüenza allá en Laos. Yo no sabía qué era eso. No sé cómo tienes que hablar del evangelio, predicarles o darles un discipulado por medio del honor y vergüenza. Eso sí no sabía yo. Entonces, enfocarme mucho en eso, también el cómo poder ayudarlos, el poder observarlos. Creo que eso fue lo que más me faltó. Ok. Entonces, sí, yo recuerdo en esa clase que habla de cómo comunicar el evangelio sin saber, poniendo tu cultura y forma en la otra cultura, ¿no? Sí. Como tienes que hacer culto de iglesia así, Sí. con un piano o con guitarra, o como lo que conocemos, ¿no? Conocemos nuestra cultura, Sí. pero cómo es comunicar el evangelio puro, ¿no? Para que ellos puedan identificarse dentro del reino, Sí. cómo entender el Sí, sí, sí. evangelio y expresarse como tipo de alabanza, tipo de como enseñanza, todo eso, pero en su cultura, ¿no? Sí. De hecho, eso nos ayudó mucho el misionero, porque él ya tenía ese tipo de estilo. El de que él también se hacía como ellos, los cantos eran a su idioma de ellos, también el predicar, pero a nosotros sí nos costó, a mi amiga y a mí, bueno, porque un paréntesis, de ahí, por medio de eso, esta chica y yo nos unimos más y ahora somos grandes amigas. Nos ayudó mucho qué Laos. bien. Entonces, sí chocábamos con las chicas, teníamos la responsabilidad de discipular a las chicas, ayudarlas a trabajar y siempre chocábamos mucho en la educación. Pues nosotros teníamos una educación diferente, muy reservada, y casas muy liberales, como de que mi vestido, yo me he visto así, o soy así. Entonces siempre chocábamos en eso. No, es que tienes que ser así y así. Y eso me recordó en esa clase. Dije, ay, mira, estábamos haciendo mal. Estaba yo llevando mi cultura a ellos, que no tenía que ser así. Ok. Ok, entonces, Dios te enseñó en esos 10 meses que tuviste que venir al seminario Río Grande, ok. No, eso fue un proceso también más largo. Creo que en toda mi vida ha sido procesos largos. Ok, mira, Sí. se acabó nuestro tiempo, Ay, qué pero no tristeza. podemos parar sin escuchar cómo llegaste aquí. Ok. Entonces, en la versión breve, Uy. ¿cómo llegaste desde Laos a Texas, de los Estados Unidos? Ok, muy rápido. Ok. Estuve triste, estuve mal, pensando que yo había hecho mal en ir a Laos. Pensé que no había servido bien a Dios por medio de eso. Entonces, fue un año precisamente, en 2021, donde yo dije, Señor, no sé por qué hice eso, seguro ese dinero que se invirtí fue mal. Entonces, fue mucho. Hasta que Dios me reflejó que no, que necesitaba yo irme pues a prepararme. Entonces, en un viaje, una conferencia misionera, conozco a Israel Villasencio. Ah, Sí, con él y su esposa Sofía. En México. En México, en Guajimalpa. Guajimalpa. Guajimalpa, México. ¿Dónde está Guajimalpa? Está Ciudad de México como a unas
3 horas, me parece. Ah, ok, de ahí. ok. Entonces, de ahí hablo sobre esto, él me habla varias cosas que eso me hizo pensar mucho. Y entonces habla un poco del seminario. Y mi amiga Laura, aquí estudió por 2 años y también me ¿Quién? animó, Laura García. Laura García. Ah, ok. Entonces, ella Laurita. también, también ella me animó y me dijo, oye, ven. Y entonces dije, bueno, voy a orar, que no sea una emoción esto. Entonces me puse a orar. Y entonces, porque mi mamá me dijo, si no vas a hacer nada, entonces mejor vete a hacer una especialidad. Entonces dije, ¿qué hago? Una especialidad. Bueno, lo digo que hacer. Pero pues tenía miedo en hacer especialidad. Entonces, al empezar a orar, después me estaba dando cosita ver la página. Entonces vi la página de internet y vi que era el énfasis de misiones porque dije Antes directamente. de la página solo sabías por Israel. Por Israel y por Laurita. Ok. Entonces, cuando le busco en esta página, pues yo directamente pues quería misiones. Entonces, me fui directamente a misiones y vi lo que llevaba el énfasis de misiones y dije, wow, creo que es aquí. Y bueno, Señor, no sé. Entonces me puse a seguir orando y entonces es cuando en agosto, porque ellos me ven desde enero y marzo, desde agosto es donde empiezo a hacer todo el formulario. En diciembre me dicen que no, que primero en línea, porque querían saber cómo me iba. Entonces nada más tuve 3 materias. Entonces después de esas 3 materias estuve en línea, pero gracias a Dios que aunque estuve en línea, Dios tiene el tiempo perfecto, porque así pude ver a mi papá después de 18 años, antes de venirme acá. Eso quería preguntar también. Sí. ¿Sigue trabajando en los Sí. Estados Unidos? Sí. Oh. Y Dios me dio la oportunidad de repente, porque yo saqué la visa de turista, pero mi cita era para el 23, pero me lo cambiaron para 22 de diciembre. Entonces, entre el dinero de que tenía que juntar para venir acá y me dieron esta noticia de que me iban a cambiar la fecha de la cita de turista. Entonces, fui en diciembre a hacer la entrevista pero me dieron la visa de turista. Entonces dije, bueno, gracias a Dios, ya puedo ir a ver a mi papá. Estudio en línea de enero a mayo y en marzo, precisamente, cuando es una semana libre, es donde fui a ver a mi papá. Ok, wow. Entonces, ya de ahí termina mayo y entonces yo le digo a los de admisión que me quiero pasar para presencial. Me dijeron, bueno, vamos a ver tu calificación y todo. Me dijeron que sí. Ok. Entonces, de ahí hubo más problemas porque varios familiares, varios líderes me dijeron, ¿para qué vas a ir? Mejor pon tu consultorio. O, ¿para qué esto? ¿Para qué otro? ¿De la iglesia? De la iglesia. Oh. Y mis amigos cercanos. Para que mejoras esto. Eso es para una persona ya sin carrera. Ya estás grande. Bueno, tengo 29. ¿eh? En ese tiempo tenía 28. No estoy tan grande. ¿eh? tengo 29. Okay. Entonces me decían, ya tienes la carrera, mejoras tu especialidad. Mi mamá me decía, vea y hazte tu especialidad. Es como es una locura, no vayas. Entonces mi pensamiento era, yo quiero servirte, yo quiero estar en las misiones. Entonces me puse a orar y dije, Señor, ¿quieres que yo venga aquí? Tú provéeme. Entonces hubo muchos pasos para eso. Mientras me hacían el trámite de la visa de estudiante, había mucha presión, me decían, no vas, si vas, no vas, si vas, no vas. Y entonces era mucho llorar, todo el tiempo era llorar. Señor, ¿qué pasa? ¿Voy o no voy? Señor, ¿qué? Llegué a un punto en que decía, creo que esto no es para mí. Hasta que Dios me abrió la puerta con la visa y un líder me dijo, ahora veo que Dios, cuando Dios dice sí, ningún hombre puede decir no. Y es donde ahí pude venir acá. Ok. Y eso fue... En el 2023. En el verano. En el verano, sí. Bien. Ok, tengo un montón de preguntas más, pero tenemos que parar. Ay, qué triste. Quizás un parte B luego. Ok. No sé, quizás después cuando acercas a graduarte, no sé, vamos a ver. Sí, claro. Pero gracias, Julieta, por Fue muy compartir rápido. tu historia, un parte, Sí, siempre es una un parte, ¿no? partecita. Pero Sí. gracias por compartir cómo Dios ha obrado en tu vida
y sigue obrando, ¿no? Sí, sigue obrando y sigue. Bien, ok. Gracias. Gracias a ti, Billy. Gracias. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.